Ahora, en la radio, ponemos la lupa sobre todo lo que nos pasa todos los días. Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que buscamos todos los días. Todo el análisis profundo de la actualidad política, bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder, con Mónica Leiva. Muy bien, aquí estamos con Hugo para empezar a desandar algunos temas que tienen que ver con la actualidad política. Bueno, uno de ellos tiene que ver con la imagen de los dirigentes, ¿no? A 9 meses de gestión, bueno, ya es un tiempo en que uno puede empezar a percibir cómo la ciudadanía o el electorado ve a los dirigentes de acuerdo a su imagen, por un lado su imagen propia y por otro lado la imagen de la gestión. Exacto. Bueno, hay encuestadoras que están analizando mensualmente esto, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahí vamos viendo la evolución e involución, ¿no? Exacto. de algunos dirigentes. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, acá tenemos dos cuestiones. Me interesó la columna de Carlos Pagni del día lunes por la noche, que después apareció el martes en La Nación, escrita, sobre cómo está cambiando la percepción de la sociedad en general. ¿Quién se percibe clase media, por ejemplo? ¿Quién se percibe o cuánto se percibe en clase media, qué porcentaje? Que ese es el dato estratégico para la estabilización del régimen, del sistema. Si vos te considerás clase media, o si una gran mayoría de la población se considera clase media, siguiendo los intereses y la búsqueda de determinados tipos de ventajas económicas y de desarrollo, el sistema se mantiene estable. Ahora, cuando la mayoría de la población, que es lo que está pasando ahora, ya no se ve como clase media, entonces ahí hay una inestabilidad de mediano o largo plazo. Porque nadie quiere caerse de la clase media. Y hoy, una buena parte de la sociedad argentina percibe que se está cayendo de la clase media. Eso en un país que desde hace más de 100 años se visualiza a sí mismo como un país clase media, suele ser un elemento clave e importante y grave para los sectores conservadores, como el gobierno actual de Milei, como la gente del PRO, los radicales, la mayor parte del peronismo. Todos supuestamente hablan de la clase media como la clase para la cual quieren gobernar y a la cual quieren meter a la mayoría de la población. Se diferencian en las políticas que realizan. Siempre hemos dicho que acá, cortando muy grueso el fiambre, podemos decir que hay dos grandes políticas, una desarrollista industrialista y otra liberal de ajuste. Las dos suelen tener distintos problemas en algún momento y por eso históricamente la tensión entre ellas ha llevado a que el país estuviera en esa indefinición en la que vive constantemente. Hoy vivimos una política liberal de ajuste, que prácticamente empezó en fines del 2015. El último desarrollismo fue el de Cristina, pero ya con Macri. Luego con la pandemia, y a pesar de Fernández y Cristina como vice, y ahora con Milei muy claramente, defendiéndolo, son políticas de ajuste que se vienen llevando adelante. Si bien el interés los porcentajes de clase media estaban golpeados en el último gobierno de Cristina, ya se venía viendo un deterioro, ese deterioro empezó a profundizarse mucho más a partir del 2015 y hasta el presente, y ahora, el deterioro actual se está comparando en términos de parate económico con el peor momento de la pandemia en el primer semestre del 2021. Y en términos de pobreza, con el peor momento de la historia argentina, que fue el 2001. Mejor dicho, el 2001-2002. En el 2002 fue incluso más grave, bajo el gobierno de Duhalde, con las decisiones que se tomaron. Pero bueno, volvamos a lo que señalaba Pagni, que tomó varias encuestas que nos van a permitir mirar un poquito, porque él quiso mirar no solo la coyuntura, como la última encuesta que salió, que le está dando mal a Frigerio en Entre Ríos porque su imagen ante la sociedad es inferior, la positiva es inferior a la negativa en estos primeros 9 meses de gobierno. Lo de Pagni también vio imagen del gobierno nacional, en este caso,
a través de distintas encuestadoras, pero también vio imágenes de la sociedad. Entonces, por ejemplo, una de las encuestas, Mora Josami, una encuestadora para la firma Casa 3, la pregunta que se hacían era, ¿tenés mejor, igual o peor presente económico? Le preguntaba a la gente. En la clase baja, el 55% se siente peor. Mientras que en la clase alta, ese porcentaje de los que se sienten peor es el 33%. La percepción de mejora social solo se da entre los ricos. La mayoría de los ricos consideran que están mejor ahora. Y la consultora MIDE estableció cuál es la principal preocupación a nivel país. Para el 25% es la pobreza de los consultados. La inflación bajó al segundo lugar, 14%. La inseguridad está en el tercero con el 10% y igualando a la desocupación. O sea que hoy es el cuarto mes consecutivo, señala la encuesta, en que se observa un desplazamiento de la preocupación de los argentinos de la inflación como tema económico a la pobreza como tema social más que económico, pero socioeconómico en todo caso. Para Casa 3, también lo de Mora Josami, la percepción de la caída de la inflación en función del nivel socioeconómico. Es decir, la inflación es percibida por cada clase social de distintas maneras. No es lo mismo sufrir todos los meses el 4% para la clase alta, que no le va a influir, a lo sumo le caerá un poquito los ahorros, si es que le cae algo, que en la clase más baja, donde sí, si vos tenés los sueldos aplastados, un 4% es un 4% menos de cosas que podés comprar. Entonces, ¿qué se percibe? Básicamente, dejo de lado los números, los beneficios de la estabilización económica actual, o sea, de ir bajando la inflación, se perciben más por los ricos que por los pobres. Para la mayoría de los pobres, la inflación del 4% es un problema, que le sigue ahora dando su piso social, su piso económico. Entonces, para el gobierno también va a ser un problema. Si tenemos que más del 50% de la población está entre la clase media baja y baja, el hecho de que la mayoría de esa población, no importa que te vendan que el numerito de este mes bajó más que el mes anterior. El problema es que este numerito para ellos es grave. Y si además, como este es un numerito, un promedio ponderado, en realidad la inflación que mide el pobre es la que tiene que ver con lo que come y con lo que se viste. Y ahí es donde, en ese tipo de, o con lo que tiene que gastar en cuestiones muy básicas como salud o educación para los hijos. Y en esos rubros, la inflación suele ser más alta. De hecho, la inflación en el alimento suele ser mucho más alta que el promedio de la inflación general. Ese es otro detalle. Otras encuestas, por ejemplo, ya ahora sí saliendo del tema de las clases sociales, es decir, la mayoría de la gente ya se empieza a percibir que dejó de pertenecer a la clase media o que nunca perteneció. Primer dato. Los pobres se empiezan a sentir cada vez más pobres y empiezan a notar que la inflación, o señalan que la inflación y que la estabilización económica a ellos no los ha afectado positivamente. Con lo cual, en las estadísticas empieza a aparecer este otro fenómeno. Cuando se habla de estabilización, en general se dice, bueno, vamos a hacer un ajuste para aclarar la fotografía general de la sociedad y ver dónde está ubicado cada uno. Bueno, los pobres están más abajo. Pero además los ajustes se hacen precisamente, la dinámica de los ajustes es precisamente mantener y aumentar la brecha, terminan siendo así, independientemente de lo que le guste al ajustador, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. La Argentina de los últimos 50 años ha sido un país básicamente de ajustes. Con todos los ajustes acumulados, más subidas, caídas, mejores momentos, peores momentos, con todos los ajustes acumulados llegamos a estas percepciones de más del 50% de pobreza y un país que en general la población ya no se ve en la clase media. Cuando se habla de la percepción del gobierno,
ya, y esto ya va a ser más preocupante para el gobierno nacional, Javier Milei empieza a perder una importante base de apoyo en la sociedad. Pasó del 52% en diciembre, según una de las encuestadoras de Jaime, al 42% ahora en agosto. Fue bajando de a poquito todo el tiempo, ahora está en el 42%. Y la desaprobación, la imagen negativa, subió del 39 en diciembre, 52-39 en ese momento, al 56 ahora. 42 positiva, 56 negativa. En los primeros 9 meses de gobierno, con un gobernante que dice todo el tiempo que aquí no se va a negociar ninguno de los... Él no habla de ajuste, pero no se va a negociar, por ejemplo, el equilibrio fiscal. Pero el equilibrio fiscal es el elemento central de su ajuste. Él no dice ajuste, dice equilibrio fiscal. Traduzcamos al castellano, ajuste. No se negocia el ajuste, básicamente. Y dice el análisis en general de todos los analistas es que el gobierno sigue apostando por la baja de la inflación y la idea es que con esto se llegue al año próximo con una pequeña mejora por ahí en la actividad económica, competitivo para las elecciones del año 2025. Creen que tienen que seguir apostando a la baja de la inflación en base al equilibrio y al ajuste fiscal. ¿Qué es lo que los ha llevado hasta aquí a la caída? Un poco la idea es, está bien, la cosa no vino bien, no vino mal, pero ahora va a empezar a mejorar. Claro. Nos hace acordar el segundo semestre, los brotes verdes. Estamos mal, pero vamos bien. Claro. ¿Te acordás? Exacto. Sí. Bueno, yo te preguntaba fuera de micrófono porque hablábamos justamente el tema, lo que miden las encuestadoras, ¿no? El tema de imagen de los dirigentes y por otro lado la imagen de gestión. Dentro de la imagen del dirigente uno puede ver que hay una apreciación, la gente como que evalúa por separado lo que es el dirigente, su carácter, sus intenciones, la forma de dirigirse a la población, y por otro lado está la de gestión. En esta cuestión de la imagen del dirigente, ¿qué crees que pudo haber pasado con Frigerio, por ejemplo, remitiéndonos a la provincia, que bajó su imagen? Bueno, Frigerio, a ver, como todos los gobernadores, salvo los que están subiendo un poquito, algunos suben, otros no, pero en general están variando ahí. Los gobernadores son la cara visible del ajuste en sus provincias. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional en este momento? Está terminando de cortar los últimos eslabones que le queda al estado de bienestar y al estado de subsidiador de distintas actividades para pasar a un estado policial militar. El gobierno nacional está haciendo fuertes inversiones en las de Fuerzas Armadas, de eso se jactan en el sector de defensa y el propio Milei, inteligencia, todo eso, y con los protocolos de la ministra Bullrich y apaleando todas las semanas a los jubilados y a los aliados de los jubilados, está poniendo en práctica el esquema represivo policial. Eso significa que deja a las provincias todo lo demás y sin mandarles plata. Y con la presión para que ellos también transformen sus estados de bienestar, como el de Entre Ríos, mal gestionado en muchos aspectos, con muchas deficiencias, pero que sigue siendo un estado que paga jubilaciones, que hace obra pública, aunque sea el tercio de la obra. Milei no quiere hacer nada. Sturzenegger dice, nunca más obra pública. Frigerio, en ese sentido, obviamente dice, no, la obra pública es esencial para las provincias. Pero la presión es para que dejen incluso a las provincias hacer obra pública. Claro, Frigerio está buscando una suerte de equilibrio. Está queriendo hacer un equilibrio. Pero él no es libertario, él es un liberal o un liberal conservador de la vieja escuela. Pero el que tiene la plata y decide es el gobierno nacional. Y los está presionando. En ese sentido, ellos son la cara visible, los gobernadores, y obviamente la gente los empieza a mirar a ellos en primer lugar. Claro. Entonces se les cae la imagen. O sea, no es gratis que Frigerio hoy no haya podido hacer obras públicas en los primeros 6 meses. No es gratis. Te lo vas a pagar en las encuestas, por decirte eso. No es gratis
los paros docentes. El sector que hoy en la provincia se moviliza. Sí, incluso con algunos scratches también, ¿no? Con scratches y todo eso. Sí. A ver, no es gratis de que vos vayas a un lugar y tengas que pasarte a la vereda de enfrente para no encontrarse con el grupito de docentes de esa localidad que viene a presentarte formalmente el escrito. El escrito son todos iguales, dicen más o menos lo mismo. O sea, acá el tema es el hecho político. Claro. Vos tenés que enfrentarte con alguien que está contradiciendo toda tu construcción mediática y simbólica de gobernador que las está atendiendo a todas. Ahora, hago un punto ahí, o un paréntesis. Vos sabés que estuve analizando un poco la opinión, qué impacto tuvo la presencia de los docentes en el lanzamiento de la fiesta de la avicultura. Y te digo que con la mayoría que hablé, lo vieron como que no era el momento y que no era necesario hacerlo en un momento en que se estaba lanzando la fiesta que es de la ciudad. ¿Qué análisis haces al respecto? A ver, cuando vos estás en un conflicto de este tipo, el que está desarrollando el conflicto, en este caso los docentes, va a querer golpear en un lugar que le duela. No le quiere golpear a la fiesta, obviamente, pero le quieren golpear al gobierno. Entonces es una discusión. Están los que están por la fiesta y no quieren hacer olas, la municipalidad, la Comisión de la Avicultura, y está el sector docente, en este caso pudo haber sido otro, que dice, muchachos, hay una reunión ahí, nosotros vamos a ir con lo nuestro. Lo están haciendo en todos lados. O sea, esa es una decisión política que baja de los gremios. Es el conflicto social que se desata en una etapa de ajuste económico. Para los que no lo están viviendo o están fuera de ese conflicto, cualquier situación siempre va a ser, este no es el momento. Para el que está viviendo dentro del conflicto, y ahí se le va buena parte de su vida, de sus ingresos, etcétera, etcétera, todas las situaciones son un momento. Se decide ir o no ir. A ver, no me pongo ni a favor ni en contra en esta situación. Entiendo la postura de los dos lados. Si yo hubiera sido docente, iba. Eso está claro. Si yo iba a ser, digamos, como ex docente, como ya jubilado, yo hubiera estado ahí, con el gremio, y porque entiendo que le va a doler al gobernante, que viene a hacer algo festivo, algo simbólico, algo que apunta a que está dentro del discurso de tenemos futuro, y viene alguien y te dice, no, pero no tenemos presente. Atendeme esto, me estás debiendo, no me estás pagando. Es así la situación, digamos. Son los conflictos y las tensiones. Si uno lo mira desde afuera, se entienden las dos posiciones. Desde adentro, ya en una opinión más personal, digo, yo hubiera estado con los docentes. Claro. Molestando. Porque de nada sirve, a ver, siempre, ¿por qué no hacen como los alemanes? Que van con pitos y maracas y se paran al costado de la ruta y hacen, los sindicatos alemanes hacen ruido. Los franceses no, cortan, son más argentinos. Sí. Son más, cortan son más agresivos también. Está bien. Ahora, Alemania, en los últimos 20 años, con esa forma de la clase obrera alemana dirigida por el Partido Socialdemócrata Alemán, fue perdiendo la clase social obrera alemana un montón de ventajas que tenía por ser la primera economía de Europa, y hoy hay aproximadamente un 20-25% de trabajadores alemanes en Alemania que para completar el dinero, para completar los ingresos y vivir bien, tienen que ir a comedores comunitarios. Claro. Alemania estoy hablando, y de gente que trabaja. En Alemania se cayó profundamente el nivel de ingresos. Ellos siguen haciendo paros al costado de la ruta. Como se empezó a hacer en la época de Menem, cuando el ajuste del año 94-95 dejó paralizado, cuando se privatizó YPF, dejó paralizadas ciudades como Orán, Tartagal, Plaza Winkle, que eran ciudades que giraban en torno al petróleo. Bueno, empezaron a terminar haciendo piquetes frente a la ruta, porque parados al costado no había resultado. Claro. No eran noticia. Claro. Cuando empezaron a hacer noticia, el gobierno se preocupó. Claro. Ese es el otro detalle. Ese es el detalle. Bueno, Hugo. Discúlpame, decíamos hoy, porque no dimos los datos, qué le pasó a Frigerio. Dale. La consultora SB Consultora todos los meses hace un análisis del gobierno nacional, de opinión, de imagen, del gobierno nacional, de los 24 gobernadores y de los 24 intendentes de las capitales de provincia. Frigerio ha caído en la última entre los 8 últimos de los gobernadores. Está en el puesto 17º, tiene más
imagen negativa que positiva. 47,8 positiva, 49,3 negativa. Y viene cayendo. O sea, el mes anterior también estaba en caída, pero superaba el 50%. Y Rosario Romero, la intendenta de la capital, tiene una imagen positiva del 54%, también en caída, pero mejor que la de Frigerio, y un 41% de negativa. Y está en el puesto 9º entre las 24 intendentas de capitales de provincia. Así que bueno, también ella en caída. Claro. O sea, le está un poquito más arriba que el gobernador. Pero acá la opinión pública está atravesando también las distintas ideologías, ¿no? No, claro, la opinión pública es, ¿qué opina usted? Sí, y yo puedo decir, bueno, a ver, yo no lo voto, pero bueno, está haciendo un buen gobierno, bueno, imagen buena. Yo no lo he votado, no lo voté, pero me parece que está haciendo bueno. Bien. Porque también uno pondera, a ver, con lo que estás haciendo, ¿qué más podés hacer? Claro. Sí. ¿Tenés problemas de corrupción? Con no. Lo poco que tenés. Claro, con lo que tenés, ¿qué más podés hacer? Sí. Y otro dice, no, podría hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Y un último detalle, y con esto te cierro. Las encuestadoras también, uno habla mucho de las encuestas, los periodistas hablamos de las encuestas, porque te sirven como un anclaje para analizar la realidad, no hablar desde el aire. Pero las encuestadoras hay que acordarse que tienen dos cuestiones. Una que es la que ellos dicen, que es la de medir la fotografía en el momento actual y las tendencias de la película, que es lo que estamos viendo con estos números. Pero también las encuestadoras forman parte de la política porque influyen sobre la acción política. Hay presidentes, hay gobernadores, hay en general políticos, que no dan un paso sin previamente preguntar qué me dicen las encuestas sobre este tema. También está en eso, sí. No es el caso de Milei, por ejemplo. Él talló derecho y no le importan las encuestas. Sí. A la larga probablemente se termine pegando contra el palo de las o maneja las encuestas que le manejan su grupo. O sea, le escriben el diario de Irigoyen en materia de encuestas también. En algún momento te lo empiezan a escribir, el diario de Irigoyen en materia de encuestas. Ese mito que no era real, pero que se habla de que al presidente Irigoyen en su segundo mandato le creaban un diario especial en el que había toda noticia buena. Eso fue el mito con uno de los cuales se hizo el golpe de Estado de 1930. Se terminó sabiendo que no era realmente así. Pero la imagen quedó, el diario de Irigoyen. Sí. Y eso ocurre hoy en día con las encuestas. Lo que no era cierto en el año 30, pero hoy con las encuestas ocurren porque el sistema encuestal, o sea, todas las encuestadoras, las opiniones públicas, ya forman parte de la política. Nadie los elige. Pero ellos, a través de los números que dan, están incidiendo en las tendencias políticas de los gobiernos. Y obviamente, por ese lado, queda siempre la sospecha de si los numeritos que se están dando son correctos, son reales o no, o qué terminaron midiendo. Porque vos decís, la imagen del presidente, por ejemplo, la imagen y la gestión. Normalmente un gobernante tiene mejor imagen que su gestión, o igual. Es muy difícil que la gestión esté mejor que el gobernante. Ajá. ¿Y por qué tiene mejor imagen que la gestión? Porque hay una parte de la gente que dice, no, este tipo es bueno, pero es el entorno. También. El entorno es el que no está haciendo bien las cosas. No eligió buenos, o tal ministro, o tal secretario, o tal personaje que no me gusta, por lo que sea. Entonces, rescatan al tipo y al entorno por ahí le hacen bajar los números. Pero esas cuestiones de imagen y gestión, por otro lado, son elementos creados artificialmente por el sistema de encuestas. En la práctica, ¿cuál es el efecto real que tiene todo eso? Cuando vos vayas a las elecciones, vas a encontrarte con básicamente la imagen del tipo. De hecho, en eso juegan. Vamos a crearnos la imagen de tal cosa. Frigerio se creó la imagen del tipo que escuchaba a la gente, que recorría humildemente y que tenía una respuesta general para todos. Fue muy bicho, él sabía que no iba a tener muchas cosas para hacer, pero dijo, yo tengo que escuchar a la gente y qué es lo que le pasa. Tampoco hizo unas grandes promesas. Claro, llega al gobierno, no con su coequiper de ese momento, que era Patricia Bullrich, sino que llega con Milei. Y Milei le impone condiciones que él no estaba previendo que ocurrieran, sobre todo con los temas de financiamiento y presupuestario.
Entonces, pero como él es el hombre que muestra la cara en la provincia, es el ajustador, la cara del ajustador en la provincia, no es el presidente la cara, es él. Entonces inevitablemente va a tener mayores caídas, más rápidas, o por lo menos importantes. Dije más rápidas, pero en realidad Milei ha caído muy fuerte también él en la percepción de la sociedad. Pero en principio el gobernador no va a ser inmune a eso. Por las presiones, reitero, que hace el gobierno nacional para que en todas las provincias, no solo en la nación, se pase de un estado de bienestar a un estado policíaco y se pase de un régimen liberal conservador a uno libertario. Claro. Bueno, en concreto, lo que haga Milei va a terminar incidiendo y repercutiendo en la imagen de los gobernadores. Y con el detalle adicional, vuelvo a lo planteado en la columna de Pagni, que está cambiando la sociedad argentina. Claro. La percepción de que somos de clase media, para la mayoría de la población ya no es así. Claro. Ya no hay más, ya no, la mayoría ya empieza a decir, no soy de clase media. Pasar de decir estoy en la clase media a no soy de clase media es un cortocircuito fenomenal. Porque parte de la identidad con la que nacimos es la clase media. El argentino medio nació con la identidad de clase media. Si hoy tiene que reconocerse de clase baja, es un cortocircuito fundamental. Claro. Es pasar de ser hincha de Boca o de River a ser hincha de River o de Boca. Eso no ocurre casi nunca. Claro. Hugo, gracias como siempre, muy amable. Continuamos.